que todo el mundo entienda, hay que tener mucho cuidado con la violencia infantil, hay que tener mucho cuidado con la pela. Va dejando secuelas que se manifiestan de diferentes formas cuando van creciendo, tanto en la adolescencia como en la etapa adulta. Cuando ellos tengan cualquier tipo de conflicto en el colegio, van a darle golpes a los amiguitos porque eso es lo que están aprendiendo en la casa. Pueden denunciar de manera anónima también. Si queremos una sociedad a futuro, queremos dejarle lo mejor a nuestros hijos, tenemos que trabajar en eso hoy. Amén. En el 2025 se registraron más de 27,000 casos de niños en temas de vulnerabilidad de derechos. Y justamente ustedes saben que yo soy promotora de todo lo que tiene que ver con los derechos de la niñez, justamente de niños, niñas y adolescentes. Y por eso hoy traemos a la titular justamente de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, DINAF, la señora Olga Dina Llaverías, con quien estaremos conversando justamente de la protección de los derechos. Vivimos en una sociedad donde hemos normalizado por demasiado tiempo la violencia y el maltrato infantil y adolescente. Y hoy vamos a poner los puntos claros de qué realmente es maltrato y cuáles son las leyes que protegen a nuestros hijos dominicanos. Olga, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de compartir en este espacio con ustedes. Olga, cuando hablamos de protección de derechos de los niños, ¿a qué nos referimos? Y por favor, puede ser lo más extensa posible. Este espacio es para que finalmente pongamos las cosas claras. Bueno, hablar de protección es un reto muy grande, es lo primero, y es demasiado amplio tratar de explicar en este espacio lo que es protección, pero todo el mundo debe de entender que tiene responsabilidad de protección y debemos de entender la protección como la responsabilidad que tiene toda persona en la República Dominicana, porque la ley pone a cargo de toda persona, pero principalmente en primer término, en la familia, papá, mamá y la familia en sentido general, la familia extendida también, de que cada niño, niña y adolescente de la familia pueda ejercer de manera plena y efectiva sus derechos fundamentales. ¿Qué es ejercer de manera plena y efectiva sus derechos fundamentales? Que los pueda disfrutar. ¿Y qué significa poder disfrutar de sus derechos fundamentales? El que los pueda, vamos a ver, gozar, que los pueda, vamos a ver, ejercer de una manera total, que pueda comer, que pueda descansar, que pueda tener su nombre, que se pueda educar, que pueda tener salud, que pueda tener su vida en pleno ejercicio, que pueda tener contacto con sus familiares, que pueda tener el derecho a la recreación, que no sea explotado en ninguna medida, que pueda tener derecho a su intimidad, que pueda tener derecho a su integridad, que le protejan su imagen, que pueda participar, que pueda ser escuchado, que pueda tener acceso a información, que pueda tener acceso a Internet, que es otro de los derechos que ha sido reconocido a los niños, niñas y adolescentes. Hay todo un catálogo que pudiéramos irlo hablando durante toda la conversación de derechos que han sido reconocidos a todos los niños, niñas y adolescentes, pero que es importante, demasiado importante, que todo el mundo entienda en la República Dominicana que nuestra ley, la ley 136-03, que es el Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que muchas personas le llaman el Código del Menor. No, por favor, no. No es el Código del Menor, es una forma despectiva de llamar a nuestra legislación que se llama de una manera muy espectacular y de una manera muy apropiada, porque debemos de comprender que es todo un sistema que opera para esa protección y que comienza desde la familia, en primer término, sigue evidentemente hacia la sociedad y continúa hacia el Estado Dominicano. Pone a cargo primero de la familia esa responsabilidad de proteger y que todo el mundo tiene la obligación
de asegurarse de que cada niño, niña, adolescente haga un pleno y efectivo disfrute de sus derechos fundamentales. Que nosotros nos aseguremos de que los goce, que haga uso apropiado de sus derechos fundamentales. Ningún niño o niña adolescente puede decir que está haciendo un goce de la vida si no se alimenta, si no tiene salud, si no tiene educación, si no tiene un nombre. Porque evidentemente si no tiene su registro de nacimiento, pues hay otros derechos que se desprenden de ese registro de nacimiento de los que no va a poder disfrutar. Entonces tenemos que asegurarnos todos de que ese disfrute sea pleno y efectivo. Cuando hablamos entonces de que la familia, que es el principal núcleo o el primero donde el niño debe ser protegido, y estamos hablando de sus derechos, ¿cuáles derechos se están viendo comúnmente vulnerados que todavía en nuestro país se legitima? Se piensa que no es un abuso. Bueno, nosotros pudiéramos abrir la ley. Y yo quisiera comenzar por el artículo 1, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. El artículo 1 de nuestra ley 136-03 reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. ¿Qué significa que son sujetos de derecho? Anteriormente, los niños, niñas y adolescentes se entendían que eran objetos de derecho. O sea, eran como una especie de cosas que eran objetos de derecho. Otras personas se encargaban de cuidar eso que era objeto de derecho. Era una especie de cosa que yo cuidaba. Ahora, ellos tienen, como tal, derechos y al margen de su familia, ellos cargan unos derechos que deben de ser garantizados. Entonces, como ellos tienen derechos, al margen de su padre, al margen de su madre, al margen de su familia, todo el mundo tiene la responsabilidad de cuidarles y de garantizar que esos derechos estén en su correcto uso, en su correcto disfrute. Entonces, por eso, toda la ciudadanía se da cuenta de que si hay una vulneración de derechos, si alguien le viola sus derechos, pues las autoridades, el Ministerio Público, conjuntamente con otras instituciones, pues hacemos uso de las facultades que nos da la ley y nosotros vamos en su rescate y sacamos a los niños del entorno a donde ellos pueden estar siendo vulnerados, los rescatamos y los llevamos a un lugar de protección, ¿verdad? Porque son en ese momento, pues, vulnerados en sus derechos y nosotros rescatamos a los niños y los llevamos a un lugar para que estén en un lugar idóneo de protección. ¿Qué ocurre en este momento? Que si nosotros, por ejemplo, identificamos que ya ellos son sujetos de derecho de manera individual, entonces tenemos que comenzar a detectar y a identificar que ellos tienen todos los derechos que tienen todos los seres humanos adultos, pero tienen otros derechos adicionales que les son reconocidos de manera especial por ser personas en desarrollo. Niños, niñas y adolescentes, y a todos los niños, niñas y adolescentes que me están viendo, sepan que ustedes tienen derechos especiales reconocidos por encima de las personas adultas por ser personas en desarrollo. Ser personas en desarrollo quiere decir que como están en proceso de evolución, de crecimiento, ese proceso de desarrollo tiene que ser protegido, tiene que ser cuidado, porque cada etapa tiene unos procesos que tienen que ser preservados, tienen que ser cuidados. Entonces, al ser personas que están en evolución, tienen que estar en unas etapas que tienen que ser debidamente atendidas. Si no están siendo debidamente atendidos, entonces tienen que estar en los lugares en donde pueden estar debidamente cuidados. Aquí en la ley, a partir del artículo 3, comienzan a desarrollarse todos los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el primero que establece, evidentemente, que es el derecho a la vida. Pero yo no puedo hablar en ningún momento de que a un niño, niña, adolescente se le está respetando la vida, sino le estoy dando una alimentación apropiada. Claro. Por ejemplo, yo fui invitada en una ocasión a dar una conferencia en un lugar que era un centro educativo y me dicen en un momento, bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué ocurre
si un niño que ya fue detectado con una diabetes viene cargado en su lonchera con la alimentación que no le corresponde, o sea, una alimentación completamente desbalanceada, no es lo que está mandado por su médico, y entonces ese niño pues está trayendo todo aquello que no es lo que él tiene indicado comer. Pero el colegio detectó eso, pero como es su familia que le coloca la merienda, el colegio entiende que no debe de alertar ni debe de hacer absolutamente nada porque es la familia que le está colocando la merienda dentro de su lonchera. Digo, absolutamente es un error de parte del colegio. ¿Por qué? Porque como la ley establece que los niños son sujetos de derecho en su artículo 1 y evidentemente que en el artículo 14 se plantea que todo abuso en contra de un niño o niña adolescente debe de ser denunciado por cualquier persona ante la autoridad competente. Ese es un tipo de abuso porque están afectando su salud con el tema de la alimentación, debe de ser denunciado ante la autoridad competente porque una mala alimentación ante una situación de salud puede detonar en un shock ante una alimentación inapropiada. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no se denuncia y al niño se le tiene una consecuencia en su salud, por ejemplo, le puede dar un choque en medio del recreo, fruto de tener una alimentación inapropiada, pero ya el colegio tiene conocimiento de ello, evidentemente que el colegio puede tener una consecuencia fruto de ello. Entonces, ahí aclaramos al colegio, el colegio notificó de manera siguiente, cuando ya advirtió a los familiares sobre lo que estaba ocurriendo, de qué podía sobrevenir. Cuando a la próxima ocasión pues le colocan la merienda otra vez inapropiada, el colegio notifica y se tomaron las medidas correspondientes para poder salvaguardar todo lo que tenía que ver con la integridad física del niño y atender la salud apropiadamente del niño. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo no puedo hablar de que estoy atendiendo la vida del niño de manera apropiada si yo no estoy atendiendo de manera apropiada también el tema de la salud, porque le estoy dando una mala alimentación al niño. Entonces, un derecho no se atiende de manera independiente al otro. Los derechos fundamentales son interdependientes. Un derecho tiene relación con el otro. Entonces, el derecho a la vida tiene una relación directa con el derecho a la alimentación. Un derecho a la alimentación también tiene una relación directa con el derecho a la salud, pero también tiene una relación directa con el derecho a la educación. Entonces, cuando nosotros vamos a verificar cuáles derechos se van vulnerando y qué tipo de abusos se pueden ir cometiendo, que las personas puede ser que lo pasen por alto, ya mencionamos uno. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos que si es la familia que coloca la merienda, yo no puedo decir absolutamente nada porque fue la familia que colocó la merienda. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la ley ha establecido que todas las personas que detecten que de una forma u otra se esté cometiendo algún tipo de abuso en contra de un niño o niña adolescente o que se estén vulnerando sus derechos, debe de notificarlo a la autoridad correspondiente. Entonces ahora voy con otro tema que es muy importante con el tema de la vulneración de derechos, que es la integridad física. Y todavía estamos viendo en nuestro país, obviamente, que justamente porque la disciplina para muchos, la disciplina física sigue siendo algo que imponen las familias, pues yo no me meto en eso, yo lo paso por alto, yo no tengo que alertar a ninguna fiscalía. O sea, entonces en este caso, su integridad es importante, es un derecho. Claro. Pero hemos normalizado el castigo físico. ¿Está contemplado en la ley? Pero por supuesto. Entonces, miren qué pasa, por ejemplo, con la disciplina violenta o lo que nosotros conocemos aquí en República Dominicana como la pela. Y es algo que se socializa de manera permanente. Si una persona fue formada con pela en su casa, ya viene con ella de manera normalizada, ya la legitima. Entonces, al momento de ver que alguien le da una pela a su hijo, no va a reaccionar porque ya la tiene normalizada. Y hay personas que, por ejemplo, dicen, bueno, pero a mí me dieron una pela y yo soy una persona, ya yo crecí y soy una persona de bien. Porque las personas entienden que para que haya un impacto negativo tiene que, vamos a ver, tiene que haber cometido algún delito cuando sea adulto y no necesariamente. Las secuelas negativas se manifiestan de diferentes formas, pero también están normalizadas dentro de nuestro contexto. Si una persona, por ejemplo, se lleva mal con sus compañeros de trabajo,
se normaliza, pero no se ve como que pudo haber sido una consecuencia de un maltrato infantil. Y está estudiado científicamente, eso está en estudios que lo pueden buscar. Ahora mismo, bueno, pues no los tengo aquí a mano porque no pensé que iba a salir a colación ahora mismo en la conversación, pero está estudiado que niños que han sido víctimas de violencia intrafamiliar pueden ser potenciales agresores sexuales cuando adultos. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la violencia infantil, hay que tener mucho cuidado con la pela. ¿Por qué? Porque las secuelas que deja la violencia intrafamiliar, el abuso infantil, la pela, lo que nosotros llamamos la pela, la disciplina violenta, tanto en contra de niñas, tanto en contra de niños, va dejando secuelas que se manifiestan de diferentes formas cuando van creciendo, tanto en la adolescencia como en la etapa adulta. Entonces, estas secuelas se pueden manifestar a través de juegos de azar, se manifiestan a través de personas completamente violentas, se manifiestan a través del consumo de sustancias, se manifiestan a través de expresiones violentas de otro tipo de formas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque si la persona fue víctima de violencia en la infancia, evidentemente que va a normalizar la pela y va a criar con pela también a los hijos que tengan. Entonces, no va a ver eso como un problema. Simple y sencillamente va a pasar de largo y lo va a seguir normalizando. Entonces, nosotros tenemos que entender que la disciplina violenta no solamente genera un impacto psicoemocional en la persona a la que se le da la pela, sino que está sancionada en la misma legislación. O sea, pero ¿cómo está sancionada si todavía hay personas que dicen que en la ley, en el Código Penal, todavía está estipulado que la disciplina bien aplicada es correcta? No, entonces, ahí quiero que me saque de duda porque yo no entiendo. Veo que hay una discrepancia en lo que dice la gente y la realidad. Yo no entiendo cómo una pela puede ser una disciplina bien aplicada. La violencia genera violencia y eso es algo que también está estudiado y está establecido. No hay forma de que la disciplina violenta genere una reacción positiva. O sea, eso no hay forma de que se demuestre. La disciplina genera violencia. Es un comportamiento aprendido y es importante que todo el mundo comprenda que el primer ente socializador de un ser humano es la familia. Dentro de la familia, el niño, niña, adolescente aprende la primera socialización y lo que aprende dentro de la familia es lo que próximamente va a llevar a la sociedad. Entonces, lo primero que aprende en ese entorno familiar es lo que va a llevar a su socialización dentro de la escuela, cuando vaya próximo a la escuela, claro, que es su próximo ente de socialización. Entonces, esos comportamientos, ahí es que va a aprender a decir gracias, hola, buenos días, por favor, permiso, etcétera. Esa carga de valores y principios que se le comienza a dar en el hogar es lo próximo que va a salir a socializar en su próximo ente, en su próximo círculo de socialización. Nosotros tenemos que comenzar a entender que esa socialización es lo que va a salir a llevar al próximo círculo de socialización. Entonces, no hay forma de que yo enseñe a mi hijo con violencia que no devuelva violencia. Por eso los niños inmediatamente agreden al niño, el niño retorna de la misma forma con violencia, porque eso es lo que está aprendiendo. No hay forma de que el niño devuelva con un beso, porque eso es lo que está aprendiendo. Eso es un comportamiento aprendido. Entonces, cuando el niño se le comienza a enseñar, tenemos que entender que el cerebro del niño se va desarrollando de atrás hacia adelante. Y la última fase que se desarrolla del cerebro del niño es la fase del lóbulo prefrontal, que es la parte del discernimiento, la parte de la decisión. Y evidentemente que esto de aquí adelante, que es el lóbulo prefrontal, comienza su proceso de desarrollo a partir de los 19 años. O sea, nosotros no podemos pedirle al niño que comience a discernir desde pequeño. Ellos no entienden lo que está pasando. Tenemos que irlo formando con el ejemplo. Si nosotros le vamos enseñando con violencia, ellos van a aprender con violencia.
Eso es lo que ellos van a replicar a donde quiera que estén. Cuando ellos tengan cualquier tipo de conflicto en el colegio, van a darle golpes a los amiguitos cuando se les presente cualquier tipo de dificultad, porque eso es lo que están aprendiendo en la casa. ¿Usted ve algún tipo de relación en que nosotros, y esto lo digo porque estas son las estadísticas y simplemente me llama tanto la atención de que somos un país en Latinoamérica con una tasa tan alta de disciplina violenta, tanto en el hogar como en la escuela, pero también somos uno de los países latinoamericanos con el mayor índice de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de feminicidios? Entonces, ¿ve usted que hay algún tipo de relación? Porque me llama demasiado la atención esas cifras y todo lo que usted está diciendo de que una cosa se relaciona con la otra. Lo que pasa es que son estudios. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a los estudios. Entonces, si nosotros vamos a verificar el comportamiento lo que está haciendo es replicándose, porque Claro. son comportamientos aprendidos. La disciplina para mí bien aplicada es esa disciplina a través de la cual yo converso con mi hijo Claro. o converso con mi hija, le produzco un proceso reflexivo a través del cual puede comprender a través de un proceso de conversación dónde estuvo el error y evidentemente que hay una limitación en algo. Por ejemplo, mira, no vas a poder salir a hacer esto, no vas a poder. Tiene que haber algún tipo de disciplina, pero no violenta. ¿Por qué? Porque es que no va a haber un proceso reflexivo y evidentemente que no va a aprender qué fue lo que pasó. Una cosa es el respeto y otra cosa es el temor. Con la disciplina violenta, la persona lo que instala es un temor, no instala un respeto. Y por eso es que dicen, tú ves que yo le doy una pela y se está tranquilo. Y yo, pero no es por respeto, es por miedo. Se instala un temor. Claro. Se instala un temor, evidentemente, pero no bajo ningún concepto se va a instalar un respeto. Pero cuando tú conversas con esa persona y evidentemente que le respetas su dignidad, le respetas su integridad, ese niño, esa niña, ese adolescente va a producir un proceso reflexivo y la persona dirá, no, pero que yo se lo he dicho varias veces. Claro, está en proceso de desarrollo. Claro. Estamos hablando de una persona que está en un proceso de desarrollo y es bueno que todos los padres y madres entendamos que cada niño, niña, adolescente pasa por un proceso evolutivo distinto. El hecho de que usted tenga un niño que tiene 6 años, que quizás tiene un proceso evolutivo de desarrollo mucho más acelerado que su niño que tiene 12 años, no significa absolutamente nada. Es que desarrollan de una manera distinta. Claro. Entonces nosotros tenemos que respetar esos procesos de desarrollo. Pero a veces los padres entran en procesos de comparaciones y comienzan a herir a sus propios hijos. Y eso también constituye violencia, porque incluso le llaman, tú si eres bruto, tú tienes que ser retardado. ¿Cómo es posible que tu hermanito más pequeño puede hacer algo que tú todavía no puedes hacer con tanta edad? Y entonces comenzamos a herir a nuestros propios hijos. Y no hay una situación más dolorosa para los niños que aquella palabra que viene como una lanza a su corazón desde sus propios padres. Cuando es esa persona que tiene que amarle y cuidarle más. Y nosotros tenemos que comprender que nosotros somos esos referentes para esas personitas. Esos niños, niñas y adolescentes que nosotros tenemos nos tienen a nosotros como referentes a seguir. Y cada palabra hiriente que sale de nosotros es un golpe atroz. Pero no solamente eso. Cada palabra que les hiere neutraliza su desarrollo. Eso que yo les dije hace un momento, y me voy a permitir cerrar un poquito aquí para poder moverme un poquito más. Miren, para imaginarme que estoy en una de las conferencias. Voy a repetir esto. El cerebro del ser humano se desarrolla de atrás hacia adelante y voy a tratar de moverme un poquito. Se desarrolla de atrás hacia adelante. La parte última que se desarrolla es el lóbulo prefrontal. Esta parte de aquí, que es el lóbulo prefrontal, comienza a desarrollarse y por el tema del tiempo, lo voy a decir así de rápido. Comienza a desarrollarse a partir de los 19 años. Por eso ustedes ven que en las estadísticas que son de salud,
todo lo que tiene que ver con adolescentes llega hasta los 19 años. Por eso es que llega hasta los 19 años. Entonces, cada impacto que tiene un niño o niña adolescente, cada impacto que tiene de manera negativa un niño o niña adolescente en su desarrollo, paraliza la evolución que lleva su lóbulo prefrontal. ¿Y por qué yo lo digo de esta manera? Porque todos los niños tienen una capacidad de resiliencia distinta. Lo que a un niño lo impacta 5, a otro niño lo impacta 20. Lo que a un niño lo impacta 15, a otro niño lo impacta 5. Y eso no tiene que ver con generaciones, señores. Eso tiene que ver con los niños, porque cada niño evoluciona de forma distinta. Cada niño tiene un cableado diferente. Cada niño tiene una contextura distinta. Cada niño enfrenta la adversidad de una forma diferente, porque su componente genético también es distinto. Y nosotros no podemos aplicar un remedio igual a todos los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que verlo en su individualidad. Tenemos que verlo en su necesidad particular. Por eso hay muchas, iniciativas que posiblemente no pueden aplicar a todos. Nosotros necesitamos comprender el maltrato. El maltrato, definido como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 19, no solamente implica una violencia física, implica la violencia verbal, implica la violencia emocional, implica la violencia psicológica, implica la violencia sexual en todas sus manifestaciones. Y cuando usted habla de todas sus manifestaciones, sí me gustaría que puntualizara de que hay personas que entienden que maltrato ya es cuando se va a un nivel 100. Como que no, maltrato es una cosa grande, pero un pau pau, una pelita, un pellizco, eso no es maltrato, eso es disciplina. Entonces, cuando usted habla de todas sus vertientes, estamos hablando desde esa parte de la agresión verbal hasta el mismo pau pau, hasta la pelita que tú piensas que tú le das por la piernita. Todo eso es considerado maltrato. Es que maltrato es vulneración de derechos. Totalmente. Maltrato es no llevarlo a vacunar. Maltrato, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, es negligencia. ¿Por qué es la diferencia entre violencia y maltrato? Porque la negligencia implica intención, conforme a lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Y esa es la diferencia entre la violencia y el maltrato. Porque el maltrato está definido para los niños, niñas y adolescentes en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Observación General número 13 del Comité de los Derechos del Niño, que es el que se encarga de observar que todos los estados del mundo pues implementen de una manera apropiada la Convención sobre los Derechos del Niño, que dicho sea de paso, es la convención más firmada y ratificada a nivel mundial. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que el maltrato está concebido para los niños, niñas y adolescentes como que todo tiene intención. Por lo tanto, todo aquello que vulnera los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes se considera maltrato, porque incluye la inobservancia, la negligencia, la irresponsabilidad. Dicho sea de paso también, el artículo 351.2 de nuestro actual Código Penal de la República Dominicana consagra el abandono. Y el abandono en la República Dominicana no es solamente dejar a un niño o niña adolescente en un lugar y marcharse. El abandono implica esa negligencia, esa inobservancia, esa irresponsabilidad, pero implica también hasta la falta de afecto. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que si usted le da una medicación a un niño, sin usted llevarlo a un médico para que se lo prescriba de manera apropiada, porque la vecina me dijo que eso le resultó al de ella, pero resulta que su hijo puede ser alérgico a ese medicamento. Pero usted no llevó a ese niño a donde un médico, donde una doctora, para que lo chequeara. Y resultó ser que por darle el medicamento su hijo tuvo una reacción alérgica y hubo que llevarlo a la clínica y posiblemente, no sé, quizás falleció.
esa inobservancia tiene una sanción en la ley. ¿Y qué dice la ley en cuanto justamente lo que conversábamos de castigo físico, la agresión verbal, la agresión que pueda ser sexual, la negligencia, el abandono? ¿Qué dice el artículo en cuanto a el derecho que tienen las personas de reclamar ante esa vulnerabilidad del niño y de lo estoy viendo, lo estoy observando y quiero asegurar a ese niño? ¿Qué dice la ley sobre eso? Es importantísima esta pregunta. El artículo 14 de la ley 136-03 habla de un derecho, porque no son las personas que tienen ese derecho, son los niños, niñas y adolescentes que tienen ese derecho. Es el derecho a que sea denunciado el abuso en su contra. Y a mí me encanta el contenido de ese artículo. Dicho sea de paso, la ley se está observando el día de hoy para ser actualizada y para ser modificada, para robustecerla, evidentemente, y para poder garantizar todavía más los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Pero aún así como está en la actualidad, es una ley de referencia en la región. Y tenemos que sentirnos orgullosos de que nosotros podamos tener en la actualidad, y estoy segura de que posteriormente vamos a seguir teniendo una ley de referencia a nivel de la región, pero que nosotros tengamos en la ley este artículo 14 que consagra el derecho a que sea denunciado el abuso en su contra, es un lujo, porque es un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes, a que cualquier persona, y me voy a permitir leerlo para desmembrarlo, denuncie cualquier tipo de situación, pero no solamente cualquier tipo de situación, es la sospecha. Fue tan sabio el legislador que contuvo dentro de este contenido, valga la redundancia, para no dejar duda alguna que hasta la sospecha de abuso fuera denunciada. Es decir, yo tengo un vecino o escucho a un niño que llora sin parar durante una hora y sospecho que ahí tiene que estar pasando algo o no hay un adulto, le están haciendo, yo llamo. Lo denuncia. Dice, artículo 14 de la ley 136-03, derecho a que sea denunciado el abuso en su contra. Profesionales y funcionarios de las áreas de la salud, o sea, no distingue. Pedagogía, psicología, trabajo social y agentes del orden público, directores y funcionarios, tanto públicos como privados, y cualquier otra persona que en el desempeño o no de sus funciones tuviera conocimiento o sospecha de una situación de abuso o de violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, están obligados, no negocia con nadie, están obligados a denunciarla ante las autoridades competentes, estando exentos de responsabilidad penal y civil respecto a la información que proporcionen. O sea, que les levanta el velo del secreto profesional. Les levanta el velo del secreto profesional. Porque dice que no tendrán ninguna responsabilidad ni civil ni penal por la información que proporcionen, porque ahí están hablando de psicólogos, de médicos, de todo. Y dice aquí lo que va a pasar si no lo hacen, porque también sanciona. El incumplimiento de esta obligación conlleva una sanción penal de 1 a 3 salarios mínimos establecido oficialmente, y la sala penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes es competente para conocer de esta infracción. Pero ha ocurrido que como la consecuencia de no haberlo hecho ha sido tan grave, que ha habido personas que ya han tenido sanciones privativas de libertad por no haberlo hecho. Es decir, un colegio que sabe que un padre está abusando y lo sospecha y no lo dice, tiene que denunciarlo, porque tiene una consecuencia si no lo hace. Y así todavía están diciendo que en nuestro país se necesita una ley más robusta. Ahí está. No, y se está robusteciendo. Y se está robusteciendo, pero ahí está. Contamos con los instrumentos para poder hacerlo. Claro. ¿Cómo lo pueden hacer? Está la línea vida. Claro que sí, tenemos línea vida. Está el 809-212-02 y también el asterisco 211. Y tenemos también, yo les puedo suministrar incluso mi número de celular para que se puedan comunicar conmigo, que es el 809-480-9375.
a donde se pueden comunicar con nosotros. Y también, bueno, pues allí, cuando si me escriben, pues le puedo seguir suministrando otros contactos también de la oficina para que también se puedan seguir comunicando con nosotros y los correos electrónicos también. Pero a través de Línea Vida lo pueden hacer, pueden denunciar de manera anónima también, porque tienen la opción también de hacerlo de manera anónima. Si, por ejemplo, me contactan, yo puedo también trabajar la denuncia de manera anónima. Si no quieren, por ejemplo, que sea expuesta la identidad de la persona que está dando la denuncia, nosotros podemos trabajar toda la información de manera anónima. Lo importante es que nos den la información para nosotros poder trabajar. Es sumamente importante que puedan suministrar la información porque con ello pueden salvar una vida. Pueden salvar una vida. ¿Qué pasa con esas denuncias que han ocurrido? No voy a mencionar ningún caso en específico, pero de personas que llaman, que denuncian, que efectivamente se han dado a conocer casos en las redes sociales y tal. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? ¿Los acoge el ministerio? Pero hay veces que ya luego de que se da a conocer que sí, que fue detenido el papá, que fue detenido, como que ya no se sabe qué pasa. ¿Qué pasa realmente con esos niños? Sí, miren lo que ocurre. Hay otro de los derechos, que es la protección a la imagen. Nosotros no podemos bajo ningún concepto, y hay un principio de confidencialidad que también está contenido en la ley. No se puede publicitar, no se puede hablar sobre el proceso, porque hay un principio de confidencialidad precisamente contenido en la ley y no se puede difundir. Pero lo importante es que suministren la información para poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el proceso. Los niños, cuando son rescatados, se colocan en protección, se trabaja en coordinación con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, y una vez ya son colocados en protección, bueno, pues se llevan a cabo todas las diligencias del lugar atendiendo al caso en particular para atender la salud, atender todo lo que tiene que ver con la nivelación académica en caso de que sea necesario, sino la continuidad de todo lo que tiene que ver con su proceso formativo. También se hacen los trabajos sociofamiliares que sean necesarios para poder hacer la localización de familia extendida en caso de que hayan más familiares, o simple y sencillamente, bueno, pues hacer las diligencias del lugar en torno a lo que tiene que ver con su red familiar, atendiendo a la situación particular. Y bueno, pues dar los pasos correspondientes atendiendo a lo que corresponda. Todo va a depender. No deben de publicitar las imágenes de los niños. Eso entra en una franca violación al artículo 26 de la ley 136-03. Hay personas que dicen, bueno, pero que la única imagen la única alternativa que tenemos es publicarlo por una red social. Miren lo que ocurre. Todo lo que entra en el torrente de las redes sociales es muy difícil posteriormente desmontarlo. Y en la medida que el niño o niña adolescente va creciendo, lo va a ir viendo, lo va a ir encontrando. Y es una revictimización permanente. Correcto. Posteriormente. Entonces, por el bienestar del niño o niña adolescente, no deben hacerlo, aparte de que es una violación a la ley. Ya nosotros hemos trabajado algunos de esos casos, hemos llamado a las personas solicitando también para el desmonte, porque muchas veces se hace por el desconocimiento del establecimiento que hace la ley. Pero les pedimos y les hacemos un llamado de que no lo hagan. Ya hemos notificado, por ejemplo, los teléfonos a donde pueden notificar las vulneraciones de derechos fundamentales, y me lo pueden notificar a mí de manera directa, y nosotros nos encargamos de hacer el trabajo correspondiente. Lo idóneo es porque, por ejemplo, a veces hacen la difusión de la imagen, pero tampoco notifican a dónde está ocurriendo el hecho, y solamente se queda la imagen revictimizando de manera permanente al niño o niña adolescente. Entonces, por favor, mejor nos notifican el caso a nosotros y no difundan la imagen, porque hay una revictimización de manera sistemática. Que no lo hagan porque hay una violación a la ley. Entonces, nos notifican al Ministerio Público y nosotros nos encargamos de hacer la investigación correspondiente para poder hacer la neutralización de la vulneración y evidentemente hacer los procesamientos del lugar. Entonces, es mejor que trabajen directamente con nosotros y así no se hace una violación a la ley, tampoco una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de la niña. No, y qué tan importante que usted diga eso, porque hay personas que, como usted dice, a veces en desconocimiento, simplemente por querer rodar la noticia para que llegue, bueno, pero si
Si ya se tomó cartas en el asunto, ya, túmbala. Sí. Túmbala porque va a seguir revictimizando. Personas que tal vez no saben que mostrar pornografía es un abuso. Personas que no saben que desnudarse delante de un menor es un abuso. Sí. ¿Cuáles son algunas de las cosas que usted más ve que todavía siguen normalizadas, que, bueno, digamos que en desconocimiento, pero que todavía estamos viendo en nuestra sociedad que la gente no entiende que vulnera los derechos del niño? Sí, precisamente, por ejemplo, el tema de la violencia física, el tema de la violencia verbal, el tema de la violencia psicológica, el tema de la exposición sexual, el tema de la música, el contenido, por ejemplo, explícito en todo lo que tiene que ver con el arte, o sea, la música de manera insistente, permanente, en todos los escenarios, por ejemplo, en los mismos centros educativos que se utiliza, en el momento, y eso nosotros lo recalcamos mucho, en el momento en el que se le permite a un niño o niña adolescente el consumir ese contenido, pues se le está legitimando lo que dice la canción, lo que dice la música, y simplemente se le dice, todo eso está correcto. Es como si estuviese ocurriendo. Entonces, si se le dice, mira, está perfecto, no pasa nada, pues simple y sencillamente se validó. Pero de la misma forma, el consumo de alcohol, los consumos de sustancia, hay una normalización de ese tipo de conductas con los niños, delante de los niños, para con ellos, que está completamente legitimado. Y eso es completamente abuso. Dicho sea de paso, la misma ley también lo prohíbe. La presencia de ellos, el consumo, la venta, está completamente prohibido. La presencia de ellos en los locales, en los expendios donde se encuentran las bebidas, los tipos de sustancias que generan adicción, que generan dependencia, todo está prohibido y sigue la presencia. Y el trabajo infantil lo vemos mucho todavía en el por país. supuesto, o sea, para allá iba. No solo, por ejemplo, nosotros tenemos a los niños, por ejemplo, en situación de calle, los que están en mendicidad. Y el trabajo infantil nosotros lo vemos en diferentes escenarios. Y la gente lo normaliza tal como un limpiabotas. Ventas, por ejemplo, de artículos. Y las personas lo normalizan de una forma tal que le dan el dinero y le compran los artículos, lo ven y siguen porque entienden que le están colaborando. Entonces, nosotros preferimos que nos informen a dónde lo están viendo para entonces nosotros poder colaborar. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo ahora mismo con una persona que identificamos que está en un lugar que venden comida. Entonces, si nos damos cuenta de que hay personas que están en lugares de expendio de comida, que nos notifiquen. Que nos notifiquen. Correcto. ¿Qué mensaje usted le daría a la población dominicana para que, si no se han dado cuenta de que están vulnerando los derechos de los niños o que de repente no tienen la valentía de notificar este tipo de cosas, de que efectivamente es responsabilidad de todos cuidar la niñez y la adolescencia? Nosotros tenemos que pensar realmente cuál es la sociedad que nosotros queremos. Cada día nosotros nos levantamos posiblemente y nos quejamos de algo que tiene que ver con nuestra sociedad, pero nosotros tenemos que levantarnos y pensar qué estamos haciendo para que la sociedad cambie. Nuestra sociedad va a cambiar en la medida que nosotros vayamos cambiando. Y nosotros no podemos pensar en una sociedad distinta si nosotros no hacemos algo distinto cada uno de nosotros. Pero nosotros no vamos a transformar nuestra sociedad si nosotros no ayudamos a nuestra niñez y a nuestra adolescencia a ser una niñez y una adolescencia más fuerte. Por ejemplo, nosotros pensamos ahora, ¿y qué está pasando ahora con los padres y con los hijos de esos padres que tenemos ahora? Y yo decía, pero es que nosotros no tenemos que pensar mucho, porque quizás ahora nosotros nos estamos quejando de unos padres que quizás fueron los que nos recibieron ayer
el amor que necesitaban. Entonces, nosotros necesitamos pensar qué nosotros podemos hacer hoy para tener una mejor niñez y una mejor adolescencia. Quizás no recibieron ayer todo el amor que necesitaron. Quizás no recibieron ayer el abrazo que querían. Pero nosotros hoy podemos tomar la decisión de ser mejores padres, de ser mejores madres, de tener una mejor niñez, de tener una mejor adolescencia, de mirar a los niños y a los adolescentes que quizás no fueron los que parimos, pero ser más indulgentes, ser más nobles, ser más amorosos y pensar en la sociedad que nosotros queremos realmente forjar. Porque la sociedad que nosotros tenemos hoy es una responsabilidad de todo el mundo. Nosotros no podemos sentarnos a esperar que sea otro el que haga. Nosotros tenemos que aportar para poder tener a la República Dominicana que nosotros verdaderamente queremos y merecemos. Pero es una responsabilidad de quienes la estamos construyendo el día de hoy. Y yo no puedo pretender tener mañana algo por lo que yo no estoy luchando. Y esa lucha no solamente corresponde a un grupo de personas, corresponde a todo el mundo. Pero el día de mañana nuestros relevos son esos y esas a quienes nosotros estamos formando el día de hoy. Y nosotros tenemos que hacerlos fuertes y hacerlas fuertes. Pero ellos no se pueden hacer fuertes solos. Tenemos que darle valores y principios. Pero tenemos que entregarles a una sociedad que sea fuerte. Tenemos que dejarle las bases hechas para que ellos puedan realmente ser unos relevos. Porque en la forma en que nosotros vamos, entonces ellos no van a poder encontrar mucho con qué trabajar. Y nosotros tenemos que comprometernos real y efectivamente con algo sólido, con algo real. Pero tenemos todos que saber qué queremos y comprometernos con lo mismo. Porque si, por ejemplo, usted está luchando por una sociedad distinta a la que yo quiero, no nos vamos a poner de acuerdo juntas. Necesitamos ponernos de acuerdo con qué sociedad queremos primero. Con qué sociedad usted quiere para sus hijos y qué sociedad yo quiero para los míos. Y entonces luchar juntos por esa sociedad. Pero no es posible que unos quieran una sociedad solamente para tener unos Jordan y otros entonces tener una sociedad para otras cosas. Hay que sentarse seriamente a saber qué queremos como República Dominicana y luchar por esa República Dominicana que nos llena de orgullo y que nos hace vibrar ese corazón a 1000 por hora. Pero tenemos que luchar todos juntos por eso que queremos, por eso que nos hace vibrar cada día y sembrar en esos niños y niñas que están por ahí ese mismo fervor que sentimos por dentro. Esa pasión que nos mueve cada día, eso que nos hace vibrar cada vez que vemos esa bandera ondear, eso que nos llena de orgullo por sentirnos dominicanos. Eso es, eso que nos hace sentirnos así como ñoños cuando alguien no está bien. Y reconocer nuestras realidades, no tapar el sol con un dedo. Lo que está bien y lo mejoramos. Pero lo que no está bien, reconocerlo. Porque si no, entonces no lo vamos a poder mejorar. Nosotros tenemos que ser no fatalistas, realistas. Celebrar lo que tenemos por delante muy bien. Y luchar para que nunca en la vida se perjudique. Pero sí reconocer aquello que nosotros tenemos como oportunidad de mejora. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos una niñez y una adolescencia que está esperando por nosotros y que no podemos pensar nunca en la vida que se van a criar solos, porque no están para criarse solos, necesitan ejemplos. Y cuando estamos hablando y esto es muy importante puntualizarlo, porque no quiero que termine el episodio con ninguna duda ni inquietud de lo que nosotros estamos hablando aquí. Estamos hablando de cuidar a la niñez y a la adolescencia de una disciplina violenta, más no diciendo que es a falta de límites, que es a falta de valores, que es a falta de todo lo que amerita ser un padre comprometido e intencionado con la disciplina real y consciente de nuestros niños y adolescentes. Claro. Más eso no implica violencia. No, para nada. Y si usted piensa que la única manera de disciplinar es con violencia, necesita más herramientas. Y para eso justamente hacemos
estos programas, estos episodios para que ustedes la puedan obtener. Pero tienen que salir a buscarla. Claro. Tienen que salir a aprenderlas, tienen que comenzar a aplicarlas. Y estamos aquí para ayudarles. Claro. O sea, justamente todo lo que estamos haciendo en esta segunda temporada de Madres Reales Podcast es que lo hemos titulado justamente Criando con Intención, para no traerles solamente el problema, no decirle, no juzgarlos, sino traerles también las herramientas reales para que usted comience a aplicarla en la casa. Y que sabemos que hay situaciones difíciles. Claro. Pero hay que buscar las mejores herramientas para que las situaciones no se pongan más difíciles. Correcto. Olga, muchísimas gracias, magistrada. Esta era Olga para está mí. Bien, Olga está bien. Esta era para mí una entrevista soñada porque la vez que la vi hablando en una conferencia dije, esta mujer vale oro. Y me gustaría en lo personal preguntarle, ¿por qué ha adoptado la protección de la niñez como una misión personal? Porque se siente cada vez que usted habla del tema que no lo hace desde un punto de vista, este es mi trabajo y me pagan por esto. No, lo hace con una convicción muy personal. Y eso me encanta porque yo también lo vivo. Pero ¿por qué lo ha adoptado usted como un propósito de vida? Yo creo que yo nunca he abandonado a la niña que tengo por dentro. Yo creo que me identifico mucho con la niñez precisamente por la vulnerabilidad con la que se vive en la niñez. Pero yo soy muy creyente en Dios y Dios ha establecido a la niñez como una población privilegiada. Y yo entiendo que por alguna razón, pues Dios la ha establecido como tal. Y nosotros tenemos que velar por esa población especialmente vulnerable. Entonces, al ser una población especialmente vulnerable, a la que la mayoría de las personas pues le dan la espalda y son los que por lo general no han tenido quien hable por ellos, pues yo creo que en la medida de lo posible, si más nos constituimos en sus voces, en quienes podemos interpretar lo que sienten, lo que necesitan, lo que pueden sentir, pues yo creo que nosotros vamos ganando porque no hay estado, como dice pues la frase que comienza pues la Convención sobre los Derechos del Niño, que pueda aspirar a un desarrollo si no piensa en su niñez y su adolescencia. Entonces yo creo mucho en ello. A mí, mi papá y mi mamá me dieron la oportunidad de ser. Me dieron la oportunidad de ser niña, me dieron la oportunidad de ser adolescente, me dieron la oportunidad de poder expresarme, me dieron la oportunidad de disentir, me dieron la oportunidad de decir que yo no estaba de acuerdo, me dieron la oportunidad de decir que estaba de acuerdo, me dieron la oportunidad de tener palabra en mi casa. Y al poder tener la oportunidad de expresarme y de ellos poder decirme, mira, no estamos de acuerdo contigo, pero lo vamos a hacer de esta manera. Yo creo que eso me ha dado a mí la fortaleza de poder comprender lo mal que un niño puede sentirse cuando no puede hablar. Y yo le agradezco mucho a Dios, el padre que me dio, que Dios lo tenga en gloria, y la madre que tengo. Y el poder comprender lo limitado que un niño puede sentirse cuando no puede hablar, y yo haber tenido la oportunidad de poder hacerlo, me hace poder ser empática todavía más con ellos y con ellas. Y yo creo que por eso yo me identifico mucho con los niños y con las niñas, porque yo tuve la oportunidad de tener un papá y una mamá y no me hubiese imaginado mi niñez sin ellos. Entonces, yo creo que eso me hace sentirlo tanto, porque partiendo de haberlo tenido, me pongo en el lugar de la carencia y me hiere mucho los niños que no lo tienen y me pongo en su lugar. Y yo, a partir de ahí, por eso me afano tanto, porque yo parto de la bondad y de la bendición que Dios me dio de haberlo tenido y de haber tenido la oportunidad de haber contado con una familia que me apoyó y que respetó mi individualidad. Entonces, por eso me afano, porque me encantaría que cada niño, niña y adolescente en la República Dominicana pudiera tener un espacio donde pudiera tener su voz. Gracias. A ustedes. Gracias por ser defensora. Gracias por
por sentirme cada día más privilegiada de vivir en República Dominicana en el mismo suelo que usted pisa, porque me enorgullezco mucho, pero también me llena de mucha satisfacción saber que hay personas que admiro bastante, que están en un camino que en lo personal también he trazado para mí, Amén. que es la protección de la niñez. Amén. Y yo creo que Dios la puso aquí hoy, Amén. después de un poquito de insistencia de nuestra parte, porque era para mí un sueño que usted formara parte de esta temporada y que pudiera llenarnos de tanta sabiduría. Amén. A todo el público, a toda la audiencia, que espero que esto no solamente se quede en República Dominicana, sino que llegue a todo el mundo, gracias a las redes, gracias a los canales de difusión, a lo que ustedes pueden encontrar este podcast, porque creo que es un compromiso de todos. Amén. Y me quedo con la frase de, si queremos una sociedad a futuro, queremos dejarle lo mejor a nuestros hijos, tenemos que trabajar en eso hoy. Amén. Y en Con Dios. conjunto. Amén. Gracias. Y ustedes recuerden que cada miércoles tenemos un nuevo episodio en esta segunda temporada, Criando con Intención. Y esto fue todo por hoy. Yo me voy porque si no... Con Dios. Ustedes saben que yo lloro por todo, entonces este tema me llena mucho. Muchísimas Amén. gracias. Con Dios. Gracias por todo. magistrada. Placer.